Quería saber si, basándose en tu experiencia vital, has notado algún cambio o algún efecto como a consecuencia del aumento del efecto invernadero y cuáles son. Pregunta interesantísima, porque en el fondo una pregunta que nos hemos de hacer es ¿por qué la gente no reaccionamos? ¿Qué es lo que hace que sigamos viviendo como si no pasara nada? Pues lo que ocurre es que los cambios que se producen hay algunos que lo hacen brutal. De pronto, en Cuba, por primera vez, en una misma semana, 2 huracanes tremendos que dejan la isla destruida. Bueno, esa gente que los sufre no puede ponerse a reflexionar sobre el cambio climático y tal, tiene que reconstruir sus casas, etc. Pero los que estamos lejos no hemos notado nada así terrible que haya cambiado nuestras vidas. Es verdad que cada vez las primaveras llegan antes, que el otoño se retrasa, pero ahí hay oscilaciones que a veces enmascaran el fenómeno, y en el fondo la gente no notamos algo que nos impulse a actuar. Solo el conocimiento. Cuando estudias dices, hombre, los 10 últimos años, la frecuencia de huracanes y su intensidad ha crecido tremendamente respecto a los 10 años anteriores, y esto respecto a los de allá. Aquí está produciéndose algo muy serio. Cuando se analiza la composición de la atmósfera se ve el CO2, que no había pasado de 280 partes por millón, en muy pocas décadas está en más de 380 partes por millón. Bueno, eso es tremendo. Pero eso vitalmente ni yo ni tú lo hemos experimentado. Y eso es lo que explica que mucha gente diga, bueno, eso son cosas. Además unos dicen que sí, los otros que no es tan grave. Y como yo no estoy notando en mi carne ese problema, no actúo. Y quienes lo notan, repito, en Vietnam o en Filipinas, con la mayor frecuencia de tifones, etc., o los que tienen en África que emigrar porque su suelo ya, allí no hay agua, aquello es un desierto. Esos no piensan en el cambio climático, piensan en coger la patera y en escapar de allí. Solo el conocimiento, el estudio y la voluntad de prevenir lo que vemos que se está produciendo, una mirada distanciada que diga que ha pasado desde el principio del siglo XX, qué cambios se han producido. Eso nos ayudará a darnos cuenta y a superar la limitación de la experiencia vital que no está acompañando. Sobre eso hay un síndrome, el síndrome que recibe el nombre de la rana hervida, que muchos de vosotros conoceréis. La rana la pones en agua fría y empiezas a calentar y allí está, hasta que hierve, porque los cambios que experimentan son aparentemente pequeños. La pregunta es si a nosotros no nos está pasando lo mismo. Afortunadamente nosotros razonamos, sabemos leer, se hacen investigaciones, se muestra cuál es el problema y hemos de reaccionar a eso, dice esta cuestión. ¿Me hago? Mi pregunta es, en las plantaciones de arroz que hay en las proximidades del Parque de la Albufera, una vez ha cosechado el arroz, se deja la paja para que se pudra, matando parte de la biodiversidad acuática, porque hay unas leyes europeas que prohíben su quema por la emisión del CO2. Quería saber si usted tiene idea de cómo solucionar este problema. De algo que nos hemos de plantear a nivel más general. ¿Qué podemos hacer? ¿Sobre qué actuar? Una de las cosas sería qué pasa con los campos una vez cultivados, qué se hace con los residuos, cómo aprovecharlo, cómo evitar que contribuyan con la quema de los rastrojos, etcétera, al efecto invernadero. Los poderes locales, los poderes regionales, estatales, supraestatales, han de plantearse esas cuestiones.
Y los científicos ya han dado respuesta a esos problemas. Se ha mostrado incluso cómo eso podría ser una buena fuente de biocombustible. Los residuos de naranjas que se utilizan para zumos, de paja, etc. Eso sería un buen uso de los agros para biocombustibles. Sobre eso podríamos citar muchísimos ejemplos y también ya buenas prácticas. Es decir, hay lugares donde esas cosas se están haciendo y producen buenos resultados. Realmente No lo entiendo.